Buenos días para todos. Estamos reunidos en esta mañana para agradecer a Dios por permitirnos estar aquí, por la vida, para alabarlo, glorificarlo, pedir perdón por nuestros pecados, escuchar tu santa palabra y participar de la cena del Señor. También para orar por nuestros enfermos y los enfermos del mundo, por nuestras necesidades, por la paz de Colombia y nuestros gobernantes. Sean todos bienvenidos. Himno de entrada, alma mía, bendice al Señor. Alma bendice al Señor, rico de gloria. Jesús mercedes estén y magnífica gloria. Oh, despertar, alma exaltada entona, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal peligro, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor y en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Con verdadero arrepentimiento por nuestras faltas cometidas, presentamos ante el Señor la confesión de nuestros pecados. Cantamos el himno, si fue motivo de dolor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil.
Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Aguarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Recibamos la absolución. Dios Padre Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Tenemos la liturgia de la palabra con la lectura del Salmo 34, 9, 14, a cargo de la hermana Liliana Liscán. Salmo 34, del 9 al 14, dice: Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Escuchamos la lectura del Antiguo Testamento en Proverbios 9, 1 al 6, a cargo de nuestra hermana Lida Barrera. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Escuchamos la lectura de la epístola, Efesios 5, 15 al 20, por la hermana Karen Mejía. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros son salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor con alegría, porque ha hecho con nosotros maravillas. Cantemos al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre. Aleluya, 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 aleluya. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, 51 al 58, por nuestra hermana Adriana Mejía. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré en mi propia carne lo daré por la vida del mundo.
Los judíos se pusieron a discutir unos con los otros. ¿Cómo puede estar darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo viviré por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Se habló el pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el de maná, que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Escuchamos con atención el mensaje que nos trae el Señor para este día a través del reverendo Israel Martínez. Para la predicación de la palabra del Señor en esta mañana, el texto de Juan 6:51 al 58. Este texto no es muy tocado por los teólogos e inclusive el mismo Lutero no trató tanto este texto, que parece admirable, pues los argumentos es que este texto no está en los sinópticos, o sea, no está en los otros evangelios, solamente en San Juan. Así que entonces hay muchos enfoques sobre este texto que no vamos a discutir hoy. Nuestro texto está en la Biblia Reina de Valera, y en el versículo 25 dice que Jesús es el pan de vida. Son términos muy concretos. Jesús es el pan de vida. Así que el pan siempre fue tratado como un alimento, y ya por allá, por más de 4000 años atrás, antes de Cristo, llegó a tornarse el alimento base de la humanidad para su subsistencia. El pan era tomado como una comida general, lo que llamamos un almuerzo, un desayuno, una cena, tipificaba todo el alimento. Así, en la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo enseñó a orar: danos nuestro pan de cada día. O sea, encierra, dice Lutero, el alimento general. Simboliza en ese sentido, entonces, el sustento del ser humano. Los egipcios fueron los grandes panaderos, los cultivadores de trigo, ya tantos siglos atrás. La historia de José en el Antiguo Testamento nos narra cómo hubo una hambruna terrible y cómo José es llevado como prisionero y termina entonces allí en Egipto siendo un líder y poniéndolo el faraón para que dirigiera y ayudara al pueblo en una hambruna de 7 años. Y José trabajó y organizó con el pueblo para tener trigo y pan para esos 7 años de hambruna. José llegó a ser entonces ese gobernante, y luego los griegos entonces retomaron todo esto del trigo y fueron los que ampliaron las famosas panaderías que hoy conocemos ya, claro, muy diferentes, pero ellos organizaron panaderías con muchas calidades de panes. Así que el pan forma parte de nuestro alimento. Cuando nosotros hablamos de pan, estamos hablando de sustento. Así, los egipcios no tuvieron tiempo en aquel momento de la cena pascual
cuando la salida de Egipto, no tuvieron tiempo para leudar la masa y les tocó salir corriendo con la masa sin leudar, y de ahí entonces salió el pan ácimo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos la Santa Comunión, la Eucaristía con hostia. La hostia es un pan pequeñito, mínimo para no tener panes grandes para una comunidad grande. Entonces usamos las hostias, que es un pan pequeñito sin levadura. No tiene levadura, por eso no crece y se queda así, delgaditico. Así que entonces el pan ácimo, el pan de inicio, fue un pan que la gente usaba, era duro, era sólido, fuerte, pero era de mucho alimento. Y ellos descubrieron por accidente entonces de la levadura. Se dieron cuenta, dejaron un poco de masa y con el tiempo él se fermentó y al cocinarlo creció. Fue un accidente y descubrieron entonces la levadura y el pan leudado, pero el pan leudado es la misma masa, solo que crece. Y de ahí que nuestro Señor Jesucristo tomó el ejemplo de la levadura, que el orgullo es como la levadura, infla. Es la misma persona pero inflada, es una mentira, no agrega nada, no agrega alimento inclusive. En los ritos religiosos se hacían oblaciones, no sé si comprenden la palabra oblación. Oblación es algo que se ofrece, y entonces dentro de la cultura antigua del Antiguo Testamento, ellos hacían oblaciones u ofertas a Dios y lo hacían con pan, queriendo darle a Dios de lo que Dios nos da, presentándole a Dios panes en acción de gracias. Unos panes especiales que se usaban en el culto y lo usaban en los tabernáculos. El famoso pan de la propiciación, pan que recibió el nombre muy especial denominado pan del rostro, o sea, era el pan de la proposición que estaba en el lugar santísimo, era el pan que estaba frente a Dios en agradecimiento. También la sangre tiene una larga historia. La sangre se creía que era la vida de la persona. Cuando la persona se desangraba, moría, y en ese tiempo que la ciencia no estaba tan avanzada, pues al salirse la sangre la gente se moría y se tenía la idea que la sangre era la vida de la persona. Pues hoy ya no creemos eso, aunque hay grupos como Testigos de Jehová, que ellos sí todavía no han entendido que la sangre no es ni el espíritu, ni el alma, ni mucho menos, pero ellos todavía creen como en el Antiguo Testamento. Así entonces la sangre era sagrada. Así pasó también a usarse en los ritos sagrados con la aspersión sobre la cabeza de las personas con el hisopo. Los luteranos no usamos eso ya, pero quienes han visto las misas en la Iglesia Católica Romana, el cura muchas veces usa el hisopo, aquella cosa con que echa agua sobre la cabeza de las personas, lo que ellos llaman el agua bendita, como señal de limpieza. En ese tiempo no se hacía con agua, se hacía con sangre como símbolo de limpieza. ¿Y por qué? La sangre encierra una acción de limpieza en nuestro cuerpo. La sangre, y a través de la sangre se eliminan las toxinas que pasan por el riñón. El riñón es como el colador de la sangre, donde quedan todas las toxinas y elimina todas las cosas malas que salen a través de la orina. Entonces, la sangre facilita la limpieza a través del riñón. Igualmente, la sangre pasa por el hígado, y el hígado es otro que hace de colador y limpia todas las cosas inmundas que tiene
el cuerpo y la saca, las toxinas que tiene el cuerpo y que tiene que desechar. Los virus. Así, entonces, estos elementos usados históricamente fueron como una acción, símbolo de una acción divina de Dios sobre nosotros, que se hizo patente en nosotros los seres humanos. Así Cristo Jesús no echó atrás esta clase de símbolos, sino que los incorporó para que nosotros entendiéramos. Usó cosas visibles para que nosotros comprendiéramos, cosas materiales para que nosotros comprendiéramos las espirituales, para que nosotros entendiéramos cómo Dios obra en nuestras vidas. Entonces, en la cena el Señor usó el pan, que es el alimento y el sustento de nuestra materia, de nuestro cuerpo. Nos mantiene alimentados y vivos. La sangre, entonces, es aquella sangre que fue creída como la limpieza y como la vida de la persona. Entonces, el Señor usó esos elementos que nosotros vemos y comprendemos materialmente, y Él los usó como símbolo para decirnos: así actúo yo sobre ustedes, sobre su realidad como hombres pecadores, para yo poderlos limpiar del pecado, de las toxinas, de los virus, del pecado. Por esto se llamó entonces también sacramento. Algunos discuten que la palabra sacramento no está en la Biblia, pero la palabra sacramento en la Biblia es misterio, o mysterium en latín. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción simbólica de Dios es algo que nosotros no alcanzamos a comprender, es un misterio. Y es un sacramento, lo hemos determinado como sacramento, porque es algo santo, es una acción santa que Dios obra sobre el ser humano, que el ser humano no alcanza a entender. No alcanza a entender, pero Dios obra en y a través de estos elementos, pues es Cristo mismo el que actúa y se hace presente a través y en de estos sacramentos, de estos elementos. ¿Cómo? Entonces respondemos: es un misterio de fe que no podemos explicar. Está ahí, lo aceptamos porque el Señor lo manda. Y con la cena del Señor, Él dijo: yo soy el pan de vida. Y cuando Él autoriza la Santa Cena, Él dice: esto es mi cuerpo, el verbo es. Nosotros no podemos, cuando el Señor diga que es, nosotros no podemos ponernos a discutir: ¿será que sí? Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser? Eso no es posible. Yo no entiendo, no comprendo. ¿Cómo el Señor puede estar en este pan? ¿Cómo el Señor puede estar en este vino? No entiendo. Pues claro, no voy a entender porque es una acción divina, es una acción sacra, es una acción santa. Pero Él afirma que es. Y si el Señor dice que es, es. Así entonces, el Señor actúa espiritualmente sobre nosotros. A pesar de esto, entonces, los humanos hemos complicado las cosas. Hoy hay varias ramas de cristianismo que tratan la cena del Señor de diferente manera. Hoy cristianos han interpretado esto de varios ángulos. Ha sido muy difícil para muchos creer que ese mandato de Cristo de la cena sea la presencia real de Cristo. No lo creen, no lo aceptan. En donde Él dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no lo creen, se les hace imposible. Hay otros que creen que es el religioso, el sacerdote, que en la consagración convierte, que Dios le dio una capacidad mayor que la de todos los otros hermanitos de la iglesia,
y que Él oficia y convierte ese pan y ese vino, lo convierte en cuerpo y sangre. Y hay otros entonces que dicen que solamente es un símbolo, que es nada más, simboliza, pero que no es. Y de ahí que entonces en sus cultos, la mayoría de los grupos neoevangélicos, ustedes van y allá no hacen la cena, allá no usan el sacramento. De vez en cuando, dicen que cuando sienten necesidad, pero que sin embargo el que lo toma es que esté sin pecado, que tiene que examinarse, y si está sin pecado puede pasar. Y la cena del Señor dice que es para perdón de pecados, o sea que quienes tienen que pasar es los que somos pecadores, para que con su cuerpo y su sangre Él está ahí presente. Dice: yo soy el pan de vida, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y entonces Él obra, Él, no el Padre, el sacerdote, el pastor, el que convierte eso en carne y sangre del Señor, sino Él que se hace presente en y a través de estos elementos. Así entonces, a partir de la Reforma del siglo XV, se afianzó en la palabra, creyendo que Cristo quiso usar estos elementos visibles y materiales y que su función en la vida del hombre es darle vida. Y el texto de hoy es fuertísimo: quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no resucitará, no va a ser salvo. Es contundente. Aquí no da espacio a símbolos solo y únicamente. Aquí no da espacio de que es que alguien lo convierte. De ninguna manera. Él dice: esto es mi carne, esto es mi sangre. Pues Cristo, para nosotros como cristianos de la Reforma, creemos que Cristo tiene el poder de estar ahí, en ese pan y en ese vino, de obrar ahí, en esos elementos, no por obra de alguien especial, y tampoco que es solamente símbolo. Por eso lo llamamos sacramento. Acción sacra, o sea, acción santa del Señor, no de humanos, no de hombres, y que no depende de nada, de nadie, por intelectualidad o por ungimientos especiales. No depende si es hombre o es mujer, ni de nuestra dificultad de creer y de decir como los judíos en el verso 60 y 62, quienes están allí en sus hogares, miren el verso 60 y 62. Allí ya hubo unos que les quedó difícil creer que Cristo estaba en ese pan y en ese vino, y dijeron: dura es esta palabra. Miren los versículos y verán. Y algunos no quisieron seguir al Señor desde ese día, porque les dijo que Él iba a estar en ese pan, que ese era su cuerpo, y en ese vino que era su sangre. Muchos se retiraron. Hoy sigue lo mismo. Hay unos que no creen y otros que creen que es el religioso el que convierte, que tiene poderes especiales y que entonces nadie puede dar la Santa Cena. Los luteranos creemos que en un determinado momento el sacerdocio universal de los creyentes, todos conocemos del Señor, y al conocer del Señor todos estaríamos y deberíamos estar en capacidad en un momento dado, si no hay un pastor, de darle la cena a un paciente. Si está en un lugar lejos de donde hay iglesia, haya un pastor, haya un cura, entonces allí el jefe del lugar debe darle la cena a su familia. Porque el Señor está ahí. El Señor está donde Él es invocado, donde le creemos por fe. Él está ahí. Así de sencillo. El pan, entonces, en ese tiempo era partido. El pan se partía, el jefe del hogar partía el pan y lo entregaba.
No lo partían con cuchillo y tal, sino partían así y le entregaban a las personas. Eso es en los milagros de los 5.000, cuando le dio de comer a los 5.000 y le dio de comer a los 3.000, que seguramente eran muchos más porque contaron solo los varones mayores y las mujeres, no contaron los niños, los jovencitos, que siempre son mayoría. Era mucha multitud y no había sino 5 panes y 2 pececitos. Y el Señor le manda a los apóstoles: denles de comer. Los discípulos dicen: no hay, y no habría plata para tanta gente. Y el Señor les dice: miren a ver, busquen a ver. Encuentran los 5 panes y los 2 pececitos, y el Señor los toma y le da de comer a toda esa gente, y sobran 12 cestas de pan. Allí hubo un milagro. ¿Lo hicieron los apóstoles? ¿Lo hizo Pedro? No, lo hizo el Señor. Él es poderoso y Él puede multiplicar y puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Se lo creemos o no se lo creemos? Esto es un problema de fe, ¿verdad? Es un problema de fe. Y el Señor dijo: esto es. Y nosotros no nos vamos a poner a discutirle: ay, Señor, yo no le creo que usted va a estar en un pan, que va a estar en una copita de vino. No, si el Señor quiere estar ahí, Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Y así multiplicó para más de 15.000, para más de 10.000 allá, dice que 5.000, que 3.000, multiplicó esa comida porque Él es poderoso y puede hacer lo que nosotros no tenemos ni idea. Y Él, con tal de salvarnos, quiso estar presente en el pan y en el vino. Y nosotros le creemos que Él dijo que es, y es, para nosotros es. Así el pan partido por el Señor, con el milagro del Señor, es dado para todos. La iglesia primitiva entendió y se reunían en culto en sus hogares, en las casas. Eso pueden mirarlo ustedes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 y 47. Se reunían por las casas y siempre hacían la cena del Señor. No es cuando nosotros digamos: ay, como que tengo ganas, y de repente duremos años que no nos da ganas. No, siempre dijo: háganlo siempre. Así que en la iglesia antigua se reunían todos, la Virgen María se reunía con los apóstoles y todos los que creyeron en aquel momento se reunían en los hogares porque todavía no había iglesias. Se reunían en los hogares y partían el pan y comían. Además de la cena del Señor, compartían también una comidita, cosa que no hacemos hoy, pero en ese tiempo hacían una comida y comían, hacían su culto, cantaban, leían la palabra y hacían la cena del Señor. Cristo obra un milagro, con mínima porción, cubre miles de necesidades de nosotros los humanos. Así el Señor Jesús y los apóstoles, en la repartición de aquella comida para los 15.000, ellos hicieron de meseros. Lutero decía: nosotros como humanos lo único que hacemos es compartir el pan en que el Señor va a estar presente cuando lo tomamos con esa fe para el perdón de los pecados. El Señor va a estar en ese vino que dijo que estaría así cuando confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor y Él nos limpia. En esos elementos Cristo quita el hambre espiritual, limpia nuestra vida de las toxinas del pecado, oxigena nuestra vida espiritual, nos da vida eterna, nos permite resucitar. Quien no lo crea así, no vivirá, no resucitará. Vuelvan y lean los versos 53, 54, 57 y 58. No resucitará, no tendrá vida. El que no crea esto, que es así, que esto es mi carne y esto es mi sangre, no resucitará y punto. Esto es supremamente contundente. Hoy nuestra comunidad de la Reforma Luterana, por la pandemia, hacemos nuestro culto virtual, pero la Santa Cena la hacemos en nuestras casas
y estamos cientes que no depende de quien lo reparte, si es el papá, si es la mamá, si es el hermano mayor o de repente uno intermedio que es el que tiene ánimo de liderazgo en el hogar, que lo reparta. Espero que, queridos hermanos de la Reforma Luterana, espero que lo hagan. Los que están viendo este culto, lo hagan en sus casas. Cada domingo se preparan para ver el culto virtual, tengan su vino y tengan su pan. Si lo pueden tener así, mejor, y si no, usen una galleta sola. O si no, el pan común, que es el pan del sustento. Háganlo, no tengan temor, porque el Señor es el que obra, no somos nosotros. El Señor va a estar ahí, va a orar, créanlo. Tengan esa fe. El Señor dijo esto es, y háganlo siempre. Así que Cristo es invocado con fe y Cristo está ahí presente en esos elementos. Él se ofrece y si lo creemos Él actuará. Eso no lo hacemos nosotros ni lo controlamos nosotros. Cristo es el que va a obrar ahí en ese pan y en ese vino. Cristo es el pan de vida. Él se nos ofrece y dice en los versículos anteriores, si escuchamos el culto anterior en que leía el texto donde dice que Moisés dio el pan, el maná en el desierto, pero el Señor Jesucristo dice, Moisés fue el que lo repartió, el que lo repartió, pero el que lo dio fue Dios. O sea que el valor del pan en el desierto no fue por Moisés, que era el gran líder, sino porque el Señor fue el que obró. Sin embargo, era un pan material, todavía no era Cristo mismo, que luego Cristo toma ese lugar del pan. Y dice que los que comieron maná en el desierto se murieron y hasta ahí llegó todo. Cristo es el pan de vida, se nos ofrece. En el Antiguo Testamento el pan del cielo lo repartió Moisés, pero fue Dios el Padre Celestial quien lo hizo. Verso 32, pueden corroborarlo. Queridos hermanos, espero que todos los que ven este culto tomen en sus casas la cena del Señor. Tómenlo de la mano de Jesucristo. No miren la mano de quien lo dio. Recíbanlo como de la mano del Señor. Hágalo el que sea líder en el hogar, porque quien obra ahí y quien está ahí es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús, yo prometí servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Y abunda tentación, sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad y escudo el alma mía de toda iniquidad. Ya incierto, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si cae.
Después de la proclamación de la palabra, vamos a hacer confesión de nuestra santa fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a tener ahora las oraciones de la Iglesia y en esta mañana vamos a tener la oración que va a ser dirigida por Lady Mota. Dios de todo consuelo, encomendamos a tu misericordia a todos los que llevan alguna cruz o pasan por tribulación, a las naciones azotadas por el hambre, la epidemia o la guerra, a los hermanos en la fe que padecen persecución por causa del Evangelio, a todos los que están en peligro en el mar, en la tierra o en el aire, y a todos los que son víctimas de la pobreza, la enfermedad o cualquier fragilidad corporal o sufrimiento mental. En particular, oramos por los hermanos de nuestra congregación que están enfermos y por los que desean ser recordados en nuestras oraciones. Dígnate, Señor, mostrarles tu bondad paternal para que su aflicción redunde en su bien y se vuelvan a ti para recibir perfecto consuelo y ser librados por completo de sus padecimientos por causa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos también que un niño participe en la oración general de la Iglesia y tenemos la oración por el niño Brian Cuadrado. Papito Dios, te suplicamos por todos los niños del mundo y conceda a nuestros padres tu espíritu de sabiduría y amor, para que nuestro hogar donde nos criamos pueda ser imagen de tu reino y el cuidado de nuestros padres sea semejanza de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Espero que quienes están en este culto virtual y en sus iglesias no han podido ofrendar, ir a culto presencial, lo hagan enviando su dinero para el sostenimiento de las congregaciones. Hay que pagar luz, agua y cosas, gastos, inclusive el mismo sueldo de los pastores. Por favor, hagan llegar sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia. Todos en sus hogares vamos a orar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos ahora la liturgia del sacramento en esta mañana. Santo Dios Todopoderoso, Señor, Padre bondadoso, sin límites es tu misericordia y eterno es tu reino. Tú has infundido luz y vida en toda la creación, cielo y tierra están llenos de tu gloria. A través de Abraham prometiste bendecir a todas las naciones. Rescataste a Israel, tu pueblo escogido. A través de los profetas renovaste tu promesa y en los últimos tiempos enviaste a tu Hijo, quien con palabras y obras proclamó tu reino y se sometió a tu voluntad, aún hasta ofrendar su propia vida. La noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo partido,
lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la cena después de haber cenado y habiendo dado gracias la dio a ellos diciendo: beban de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que coman de este pan y beban de esta sangre, y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Amén. Vamos allí en sus hogares a tomar la cena y aquí también en la comunidad de San Marcos vamos a tomar la cena en cuanto escuchamos el himno 137. Venid, tomad el cuerpo del Señor. Por tanto, Padre bondadoso, con este pan y esta copa recordamos la vida que nuestro Señor ofreció por nosotros. Y creyendo el testimonio de su resurrección, esperamos su regreso con poder para compartir con nosotros el gran banquete prometido. Te rogamos ahora que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor y de su resurrección, para que nosotros recibamos el cuerpo y la sangre del Señor, vivamos para alabar su gloria y recibir nuestra herencia con todos los santos en luz. Une nuestras oraciones con la de los siervos de todo el mundo y de todo tiempo y de todo lugar, y recógelas con las súplicas perpetuas de nuestro gran sumo sacerdote, hasta que Él venga como Señor y triunfante de todo. Reciban la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Id en la paz sirviendo al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. No me habéis vosotros elegido, soy yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz.